Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Para gloria de Dios estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro, quien le escribió a los hermanos dispersados por Asia Menor, hoy día Turquía. Estos hermanos estaban siendo perseguidos y afligidos en la región, así que el apóstol, bajo la unción del Espíritu Santo, le escribió esta carta para animarlos y exhortarlos a permanecer firmes en su fe. Muchas personas tienden a rendirse cuando se le presentan obstáculos u oposición, y para Pedro fue muy importante que estos hermanos permanecieran firmes por la causa de Jesucristo, quien les había dado una nueva ciudadanía en el reino de los cielos. En el episodio anterior, Pedro les dijo: honren a las autoridades, porque Dios los ha puesto en esos lugares de poder. Sométanse por causa del Señor. Mantengan una conducta irreprochable para que los insensatos no encuentren cosa de qué acusarlos. En este episodio estaremos considerando los versículos 18 al 25 del capítulo 2 de la epístola, así que les pido que me acompañen a los versículos para leerlos, orar y comenzar el estudio de hoy. Les recuerdo que para este estudio estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Leen así: Ejemplo de Cristo como siervo. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, por esta nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir la enseñanza del día de hoy. Esto, mi Señor, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el cristianismo, toda persona tiene el mismo valor. Es una hermosura saber que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Para Dios no hay ricos, no hay pobres, no hay hombres, no hay mujeres, no hay judíos, no hay gentiles, no hay esclavos, no hay amos. Todos tenemos el mismo valor porque ante Dios todos somos iguales. El resultado de esta realidad es que dentro de la iglesia de Jesucristo, las barreras sociales han desaparecido. Muchos de los primeros cristianos eran gente humilde. La mayoría de ellos eran esclavos. Y esto muchas veces era voluntariamente, porque muchas veces los esclavos vivían mejor que las personas libres. Los esclavos tenían casa donde dormir, mientras que muchas personas libres eran tan pobres que dormían en las calles. Así que era muy probable que dentro de la iglesia un esclavo fuese el presidente o pastor de la congregación, mientras que su amo era sencillamente un miembro. Esto era algo nuevo, esto era algo revolucionario que creaba ciertos peligros. Por eso ahora Pedro exhorta al esclavo a que sea un buen esclavo y un fiel obrero. ¿Por qué?
Porque en el caso de que un esclavo y un amo se convirtieran al cristianismo, surgiría el peligro de que el esclavo presumiera de la nueva relación y la convirtiera en una excusa para salirse con la suya en contra de su amo. Aún hoy en día hay quienes negocian con la buena voluntad de un jefe cristiano porque creen que el hecho de que tanto ellos como su jefe sean cristianos les da el derecho a evitar la disciplina o el castigo. Pero aquí Pedro dice claramente que la relación de cristiano y cristiano no elimina la relación entre hombre y hombre. El cristiano debe ser mejor trabajador que nadie. Su cristianismo no es una razón para reclamar su excepción de disciplina, sino todo lo contrario. Su cristianismo le obliga a una mayor autodisciplina y por lo tanto lo hace más concienzudo que los demás. Otro peligro que existía era que la nueva dignidad que el cristianismo le daba al esclavo hiciera que el esclavo fuese rebelde y buscara abolir totalmente la esclavitud. Tomando la ilustración de un poco de levadura leuda toda la masa, pensemos en que si los autores del Nuevo Testamento hubiesen exhortado a la iglesia a levantarse en contra de la esclavitud, quizás muchas cosas de poco provecho hubiesen sucedido. Pero si el evangelio como levadura poco a poco leuda a la sociedad, generación tras generación leudaba la masa, entonces el movimiento cristiano obraría en el mundo con mucha más eficacia. Al exhortar a los esclavos a permanecer sujetos a sus amos con todo respeto, Pedro está procurando que los cristianos demuestren al mundo que el evangelio no los hacía rebeldes, sino que los hacía mejores obreros que habían encontrado una nueva inspiración para realizar su trabajo diario honradamente. Y les dice claro, sin importar el carácter del amo. Si el amo es una buena persona, pues gloria a Dios por ello. Pero si el amo es alguien de mal carácter, alguien perverso, de igual manera no se rebelen contra ellos, sino que continúen siendo sumisos. Esta exhortación va de la mano con las enseñanzas de Jesús, quien en Lucas 6 nos habla de amar a nuestros enemigos. Dice en Lucas 6, versículos 32 al 35, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Entonces, si amamos a los amos que son buenos, también debemos amar a los amos que son perversos, porque debemos entender que es un mandato de Jesús nuestro Maestro. Pedro reconoce que es injusto que el cristiano sufra a manos de hombres malvados y que el cristiano le devuelva con respeto y no con retaliación. Pero Pedro dice que es necesario porque esto haya gracia si por causa de la conciencia de Dios. Es decir, que el cristiano que está consciente de que Dios nos está mirando. Dios conoce todas las cosas y su deseo debe ser que nosotros mostremos dominio propio al tratar con personas que constantemente nos faltan el respeto, nos insultan, nos tratan como que somos menos, solamente porque en la sociedad son mirados como que están en un escalón más alto que el de nosotros. La manera que Dios quiere que tratemos al prójimo es con amor y respeto. Él desea que seamos tratados de la misma manera, pero debido a la naturaleza pecaminosa del hombre, junto con el mundo caído en el que vivimos, hará que seamos tratados injustamente. Jesús nos advirtió acerca de estas cosas cuando dijo que el mundo nos aborrecerá porque le seguimos a Él, y el mundo ya lo ha aborrecido. Estos sufrimientos y padecimientos son las marcas de nuestra fe.
son parte de la prueba de que somos de Cristo y que solo somos peregrinos en este mundo porque, aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. En todo esto, llegamos al versículo 20, donde Pedro concluye el pensamiento acerca del sufrimiento del creyente. Dice el versículo 20, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Qué mérito hay? Esta frase en realidad se refiere a qué aprobación hay si cuando pecamos somos tratados con severidad y lo soportamos con paciencia. ¿Qué aprobación hay si ya hemos pecado? Eso es lo que el mundo está esperando de nosotros, que fracasemos, que caigamos, que pequemos, para que de esa manera tener algo concreto de lo cual acusarnos. El cristiano debe esforzarse por hacer todo lo mejor posible, porque debemos acercarnos a todo trabajo, a toda tarea, dentro o fuera de la obra de Dios, como que lo estamos haciendo para el Señor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para gloria de Dios, para que se diga de nosotros que a pesar de todas las aflicciones por las que pasamos por causa de Cristo, todo lo hacemos con gozo. Y recordemos que no somos los primeros siervos en sufrir, sino que el sufrimiento que soportamos es por causa del ejemplo de Cristo, quien sufrió por nosotros y nos dejó el ejemplo de seguir sus pasos. Cuando la madre de Juan y Jacobo, apóstoles de Jesucristo, fue a donde Jesús y le pidió que cuando el reino estuviese establecido, permitiera a sus dos hijos sentarse en los lugares de honor, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor. Jesús dijo que ciertamente beberían de la misma copa que él bebería. Nuestro Señor estaba hablando de los padecimientos por los que él pasó, pero por todo lo que él pasó, no se quejó. No abrió su boca para quejarse, sino que aprendió a ser obediente. Y debido a su obediencia, es que ahora somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué se dice de Jesús? Los musulmanes dicen que Jesús fue un gran profeta, pero no aceptan que murió en la cruz y que el Padre lo levantó de entre los muertos y que por medio de él es que recibimos la salvación. Los judíos ortodoxos aún no quieren escuchar el nombre de Jesús, pero aquellos que forman parte del grupo conocido como judíos para Jesús aceptan que la historia que el Nuevo Testamento nos narra es el cumplimiento personificado en la persona de Jesús de las promesas y profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que el pueblo judío esperaba o aún espera, dependiendo de con quién usted está hablando. Pero para los creyentes, los discípulos de Cristo, los cristianos, es por medio del sufrimiento de nuestro Señor, sufrimiento que soportó hasta dar su vida en la cruz del Calvario, que somos salvos. Porque su sangre fue derramada para cubrir y borrar nuestros pecados, para que seamos justificados delante del Padre y de esa manera nuestros pecados sean olvidados para siempre. Gracias le damos a Dios por haber tomado mi lugar. Gracias te damos porque tú que no cometiste pecado, te hiciste pecador al tomar los pecados míos y llevarlos a la cruz. Tú recibiste todo el castigo del Padre porque sabías que yo no soportaría tanto dolor. Gracias, Señor, porque tal y como nos dice Pedro, mientras te insultaban, mientras se burlaban de ti, mientras te golpeaban, mientras te exhibían, tú no abriste tu boca para castigar a todo el que te hacía todas esas cosas. No amenazabas con el ataque del ejército de ángeles que vendrían a tu socorro. No amenazabas con lo que el Padre les haría. Más bien dijiste, Señor, perdónalos. En tus manos encomiendo mi espíritu, y consumado es. Tú te encomendaste a aquel que juzga con justicia, y ese es el ejemplo que nos has dado.
el de ser siervos fieles, que a pesar de las circunstancias hacen todo con gozo para tu gloria y tu honra. Tú nos has llamado para glorificarte y esto incluye que experimentemos sufrimientos. Si tu Hijo sufrió, entonces ¿por qué nosotros no vamos a sufrir también? Pablo dijo en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El siervo no es mayor que el amo, y si el amo, que es Jesucristo, sufrió, entonces nosotros que somos siervos también sufriremos. Debemos seguir el ejemplo de paciencia y resistencia de Jesús. Permítanme preguntar algo. ¿Cuál es el propósito de la muerte y del sacrificio de Jesús? Pedro nos dice en el versículo 24 que es para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Para que quedemos completamente marginados de nuestros pecados, alejados de ellos. Por medio de su muerte, Jesús nos ha librado de la esclavitud del pecado, de tal modo que estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque por sus heridas hemos sido sanados, tal y como nos dice Pedro al citar a Isaías 53:5. La expresión sanado significa ser perdonados. Los esclavos que eran castigados injustamente por sus amos, sin duda podían entender bien la descripción del sufrimiento de Jesús. Pedro está diciendo que los golpes que Jesús recibió antes de ser crucificado y las heridas que se le infligieron cuando estaba crucificado eran el castigo que Jesús pagó por nuestra redención. La palabra sanado denota la restauración de la comunión divina por medio de perdón de los pecados y todos los beneficios que acompañan la salvación. Y por último, el versículo 25 dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Jesús frecuentemente mencionó a las ovejas extraviadas y al pastor que cuida a la que se pierde. Cuando una oveja se pierde y queda apartada del rebaño, se confunde, se echa al suelo, no quiere moverse y espera hasta que el pastor venga a regresarla al rebaño. Las ovejas no son inteligentes y dependen del cuidado diario del pastor. Y ahora Pedro escribe que como ovejas descarriadas han vuelto al pastor y supervisor de sus almas. Pedro compara a los lectores con ovejas extraviadas del rebaño, que es decir, de la iglesia y de Cristo. Entendamos que Pedro no está diciendo que las ovejas, o sea, el creyente, vuelve al pastor por su propia cuenta. Más bien, está diciendo que ustedes, las ovejas extraviadas, vuelven al pastor, pero él ya te ha encontrado. Jesús es el ejemplo de sus seguidores espirituales. Él sufrió y murió por su pueblo. Él guarda cuidadosamente a su iglesia. Cristo rompe las cadenas del pecado que nos amarraban a las pasiones carnales. Cristo nos libera de servidumbre del pecado. Así que recordemos, seamos imitadores de Cristo, porque palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15. Bueno, debemos mantener siempre presente y grabado en nuestras mentes el significado y el valor del sacrificio de Jesucristo, del ejemplo que Él nos ha dado. Y no debemos ignorar el hecho de que se nos advirtió de que vamos a padecer sufrimientos y aflicciones, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser aborrecidos, porque por todas estas cosas Jesús ya pasó. Y como somos seguidores de Él, vamos a padecerlas también. Yo te invito a que si tú aún
no sigues al Señor, si no tienes una relación íntima con Él como de Señor y Salvador, como tu Redentor, yo te invito a que tú reflexiones en el sacrificio único y perfecto de Jesús. Que leas Isaías 53, que profundices en los evangelios y que le des tu vida al Señor. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí en este pasaje. Él está recordando a los hermanos dispersados por Asia Menor el valor de la fe en Cristo. Es un valor inigualable. Él derramó su sangre preciosa por nosotros. Y ellos ya habían conocido esa fe. No permitan que la aflicción, que la oposición, que la persecución los desanime y pierdan ese regalo que el Señor nos ha dado. Entrégale tu vida a Jesucristo si aún no lo has hecho. Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra y te agradecemos, mi Señor, por el ejemplo que nos diste al caminar hacia la cruz, al obedecer al Padre hasta lo último, a derramar tu sangre por mis pecados, para que yo sea salvo y me pueda presentar delante del Padre algún día. Gracias, Señor, te damos por estas palabras que tú pusiste en el corazón del apóstol Pedro hace mucho tiempo y que aún tocan nuestras mentes y nuestros corazones y nos hacen reaccionar y reflexionar en el mensaje que tú nos diste y en el significado de la salvación por medio del sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Señor, bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de cada uno de ellos y fortalece su fe en ti. Esto, mi Señor, te lo pido en agradecimiento, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios le continúe bendiciendo.